Shalom, paz a ustedes, buenas noches, como quieran entenderlo, como le quieran llamar, ¿verdad? Nos encontramos hoy en este día a jueves 9 de abril de 2026, jueves 9 de abril de 2026, y quiero compartirles, como les había mencionado en un tema el otro día, algunos minutos de un tema, y como pueden ver en el encabezado, donde digo, terminaron los 7 días de panes sin levadura, y nos encontramos al inicio del 6º día del Omer. Tal vez algunos no están muy relacionados, ¿verdad?, con este tema, sobre todo aquellos que, perdón, dicen que, hablando de la Torá, que es los 5 libros de la escritura hebrea, ¿verdad?, de Génesis a Deuteronomio, conocidos como, originalmente se llama la Torá, que traducidos en español debería de ser la instrucción, porque son instrucciones de Elohim o de Dios para la humanidad, en aquel tiempo exclusivos para el pueblo de Israel, aunque es una ley, la ley de Dios es para toda la humanidad, y se llama instrucción. Pero de una manera u otra las traducciones le pusieron como ley, la ley de Dios o la ley de Moisés. Entonces, en esas instrucciones al pueblo de Israel en aquellos tiempos se les ordenó precisamente lo que mencioné ahorita, y les voy a leer del capítulo 23 de Levítico. Solamente les voy a leer 3 versículos, del 5 al 8, 4. Dice así: en el primero, a los 14 del mes, está hablando del mes primero del año, en hebreo es Aviv o Nisan, ¿verdad? Es el mismo. Aviv es en hebreo y Nisan es después de la transmigración de Babilonia. Entonces, dice, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová, de Yahweh. Y a los 15 días de este mes es la solemnidad de los ácimos, o sea, panes sin levadura, a Yahweh. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ninguna obra servil haréis. Ofrecerás a Yahweh 7 días ofrenda encendida, y el 7º día será santa convocación, ninguna obra servil haréis. Y dice que es por todas las generaciones, es un mandamiento perpetuo. Perpetuo quiere decir eterno. Aunque por allá en algún lugar me decían que no, que eterno quería decir que nomás un tiempo. No, cuando dice perpetuo quiere decir eterno, para siempre. Entonces, aquí estamos viendo la institución. Bueno, la institución ya había pasado, sino aquí ya estamos viendo que se les está recalcando otra vez. En los versos previos a esto dice que el sábado semanal es un día de reposo, se tiene que descansar, se tiene que reposar, y que de los sábados, ya esto que en algunas ocasiones le llaman sábados ceremoniales, aquí vemos una semana después de la Pascua, inmediatamente después del 14 de Nisan, sigue el 15, y ya el primer día de panes sin levadura es el día 15, y el 7º día de esos 7 también es un sábado. Así que el primer día, el día 15 es sábado, y el 21 es sábado ceremonial. En esta ocasión cayó exactamente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo como había sucedido cuando Él falleció en un miércoles. Fue el 14 de Nisan, el día de la Pascua. Y resucitó el sábado, que en esta ocasión se cumplió perfectamente igual. Entonces el primer día de panes sin levadura también cayó, en esta vez el gran sábado, cayó en jueves, y luego el primer día, que fue el día 15 de Nisan, ayer fue el día 21 de Nisan o de Aviv, y cayó también un sábado, que fue el miércoles. Ayer miércoles cayó un sábado ceremonial o un sábado solemne, que es se le llama mis fiestas, son las fiestas de Elohim, no son las fiestas del ser humano, sino son sus fiestas. Entonces aquí nos acabamos de leer que dice que el primer día no debes de trabajar, ni el 7º de esos 7, así caiga en esta ocasión, cayó un jueves, el primer día, el día 15, y el 21 cayó un miércoles, que fue ayer. Ahora nos encontramos a 22 de Nisan o de Aviv, del primer mes del año bíblico.
establecido por Elohim, ¿ok? Por el Todopoderoso. Bien, entonces mencioné también ahí en mi encabezado que nos encontramos en el inicio del sexto día del Omer. Del Omer quiere decir que es un conteo desde el sábado pasado, se empiezan a contar 50 días hasta que llega el día del Pentecostés, que es el de Shavuot en hebreo, y que es el día del Pentecostés, que fue. Pentecostés es una conmemoración de la Torá, o cuando Elohim le dio los mandamientos a Israel en el Sinaí. Se los dio exactamente a los 50 días que salieron de Egipto. En el Sinaí les dio no nomás los 10 mandamientos, toda la ley, los 613 leyes y preceptos que se encuentran en los 5 libros de la Torá. Se los dio ahí en el Sinaí. Y el Pentecostés significa una conmemoración de la entrega de la Torá en el Sinaí. Entonces, por eso el conteo ahora, del sábado hasta ahorita, ya nos encontramos ahora en el día, empezando el día sexto del conteo, hasta llegar hasta el día del Pentecostés, cuando es la siguiente fiesta a Yahweh o a Jehová. Ahora bien, las denominaciones enseñan que no se debe de guardar ya la Torá. La ley, le llaman la ley de Moisés, que no se debe observar, que ya la ley de Moisés ya quedó abolida, que Cristo vino a cumplir la ley. Cuando mismo Yeshua dice, no he venido a abolir la ley ni a los profetas, sino he venido a cumplirla. Dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Entonces, ¿qué hacemos con los que enseñan que no se debe de guardar las fiestas del Eterno? Son de él las fiestas y son para mandamiento perpetuo. La iglesia de Dios, que se hace llamar el séptimo día, las observaron juntas hace más de 100 años. Aquí tengo un libro en inglés de la congregación de la Conferencia General en Denver, Colorado. Hay un libro donde está descrito todo eso, que se guardaban, toda la congregación en Estados Unidos y en México, en todas partes guardaban las fiestas. Pero luego hubo un tiempo que se juntaron en un concilio y unos decidieron que no se deberían de guardar, y total, se dividió la iglesia. Hasta el día de hoy está dividida. La mitad de ellos la guardan, ahora la guardamos, y la otra mitad no la guarda. Entonces, ¿cuál fue el espíritu que se metió en medio para hacer la división de la Torá, de los mandamientos, de la instrucción? ¿Fue correcto la decisión que tomaron de no observar la ley de la Torá, la instrucción de Dios, o que llamada ley de Moisés? ¿Fue correcto? ¿Fue correcto los que se quedaron observando las fiestas, porque son bíblicas y están establecidas por Elohim, por Adonai, por el Altísimo? Están establecidas por ahí, dice que son mandamiento perpetuo en aquel tiempo para el pueblo de Israel, y ahorita los que hemos creído en su palabra y que somos del ya llamados israelitas espiritualmente. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esas creencias? ¿Cuál fue el espíritu que se metió en medio? Ya que las fiestas del Eterno, y ese se me va a tomar otro tema, más explicarlo con más detalles más adelante. Las fiestas del Eterno le llaman en la Escritura, dice que Dios hizo la luna, el sol para marcar el día y la noche, la luna para que se enseñoría durante la noche, y la hizo también para los tiempos, para las sazones, para las temporadas. Entonces, lo que son las fiestas estas son en hebreo es Moadim, y significa que son citas, que son convocaciones, que son reuniones establecidas por alguien para algún propósito. Entonces estas son citas establecidas por Elohim, por él. Y son las que marcan los tiempos proféticos desde los tiempos antiguos hasta la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y aún más hasta que se cumplan los tiempos de la profecía en la fiesta de los tabernáculos al último, que sería lo último que se va a cumplir a su tiempo. Entonces, si no conocemos las fiestas, si no conocemos, ¿cómo vamos a conocer el plan profético del Altísimo? Nosotros, yo hasta este año me ha tocado observar estas fiestas, y es algo importantísimo porque se repiten los ciclos
de cuando Israel salió de Egipto, cómo salió, como Dios, el Elohim lo sacó con mano fuerte y con poder de Egipto, por el desierto. Ya conocemos el cruce del Mar Rojo, las maravillas que el Altísimo hizo con él. Y así nosotros, al salir nosotros del pecado, nos estamos relacionando también cuando no comemos 7 días panes o levadura, que estamos descontaminando nuestro cuerpo. Y también debemos de vivir una vida sin pecado. Y esto nos ayuda y nos impulsa a volver a empezar otra vez el camino del peregrinaje. Y cada año se repite esto para que todo aquel pecado, aquellas cosas que están arraigadas en nosotros que no hemos podido quitar, irlas quitando. Y nos ayuda y nos fortalece. Algo tan extraordinario que me lo estaba perdiendo yo por muchos años, más de 20 años viviendo en un lugar donde ahorita vamos a ver cuál fue el espíritu que hizo esa división de la Torá, que separó a la Torá del pueblo de Dios, del pueblo de Adonai. Porque es interesante, es muy importante esto. Pues fue esto lo que me provocó que en la congregación del séptimo día donde me encontraba ya no cupo esta enseñanza en ellos y me presionaron para que ya no estuviera ahí, lo cual fue, doy gracias a Elohim por ello, porque ahora con más libertad pues puedo hablar de las cosas que ellos no quieren que hable ahí, inspirados por ese espíritu del cual vamos a hablar más adelantito. No tengo nada, agradezco a ellos, pero sí quisiera compartir este mensaje con la mayoría de ellos que tengan voluntad, porque hay un error gravísimo, un error garrafal en el estar desechando. Inclusive allí en la congregación donde me congregaba decían que la ley de Moisés era estiércol, que era basura, que a eso se refería el apóstol Pablo ahí en Filipenses, donde dice que lo que él aprendió en el judaísmo ya lo toma como estiércol, como basura. El problema es que el judaísmo nada tiene que ver con la Torá, con la enseñanza de Elohim. El judaísmo son las enseñanzas rabínicas, las cuales enseñaban a odiar a Yeshua, a Jesucristo. Todo aquel que aprende que estudia el judaísmo, le enseñan a odiar a Yeshua. A decir que era un impostor, que era un falso enseñador de mentiras, que era un falso profeta, a decir eso. Todos, hasta el día de hoy, conozco muchas sinagogas aquí en el norte de Chicago, de rabinos, y todas enseñan que Yeshua es un impostor, que fue un falso profeta, que por causa de él el pueblo de Israel fue llevado en cautiverio, y así sucesivamente. Pero es por la enseñanza, lo que Pablo le habían enseñado antes de que se le aparecía Yeshua en el camino a Damasco, en Hechos capítulo 9, ¿recuerdan? Antes de eso, él estaba instruido por Gamaliel que ellos nada tenían que enseñar de la Torá, aunque sí enseñaban, pero lo que ellos en la academia donde estudió el apóstol Pablo fue una academia donde no se enseñaba la Torá como es, sino que se enseñaba lo que les acabo de mencionar, a odiar a Yeshua, a Jesucristo, a odiarlo a él. Entonces, el diablo es muy astuto. Tengo mi enciclopedia aquí, mi biblioteca, donde tengo un libro como de este grueso, tiene en unos cursos que estudié, y ahí dice cómo la iglesia romana fue la que quitó las fiestas, porque el diablo es muy astuto, las quitaba, que ya no se para. ¿Por qué? Porque están marcando el plan profético de Dios y el plan divino para la salvación de nosotros, del ser humano, de aquellos que creamos a su palabra. El diablo es bastante astuto, ¿verdad? Entonces, esa enseñanza que se ha llevado a cabo de que la Torá o que la ley de Moisés ya quedó abolida, que Cristo la vino a cumplir, que ya no la tenemos que cumplir nosotros, que no tenemos que hacer nada, claro. Lo que se quedó abolido fueron los sacrificios de animalitos para justificación de los pecados. Eso no tiene ninguna discusión. Eso sí quedó, eso ya no se tiene que hacer ningún sacrificio por animalitos para nuestra salvación, porque ya nuestro sacrificio lo hizo Yeshua y una vez y para siempre. Eso es totalmente indiscutible. Pero lo demás, las fiestas que son señales proféticas de Elohim para su pueblo, para nosotros. Entonces eso es absurdo, ¿verdad? El sol fue hecho para eso y la luna y todavía existen. Entonces, ¿cómo es posible que hayan sido quitados? Entonces, dicen que ya no estamos bajo la ley, que ya no estamos bajo ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, que ya no estamos bajo la ley, que ahora estamos bajo la gracia, y los pentecostales del domingo, pentecostales y todo el séquito de sectas que hay, enseñan, ellos no creen ni siquiera ni en los 10 mandamientos, ni en los 10 mandamientos creen.
Los pentecostés del sábado, ellos enseñan que los 10 mandamientos nada más son los únicos que se deben de guardar, pero el resto de la Torah no se debe de guardar. Y repito, la Torah son los 5 libros desde Génesis hasta Deuteronomio. Ya cuando se incluye todo lo del Antiguo Testamento que nosotros le llamamos, ya se llama el Tanaj, o el Brit Hadashah, algo así. Y claro que creemos en el Nuevo Testamento, porque precisamente cumple o comprueba lo que se profetizó en el Antiguo Testamento, en las escrituras hebreas. Entonces, ¿quién fue el que se metió en medio para separar a la congregación de la Torá? ¿Qué espíritu fue el que se metió en medio y para que se tomara esa decisión? Hablando en contra del Altísimo, porque la Escritura dice ahí en el capítulo 9 de Daniel, verso por allá, creo que 27, dice que cambiará el tiempo, mudará el tiempo y pensará en cambiar la ley y las festividades. Las festividades habla. Estas fiestas, y las cambió ya hace mucho tiempo. El adversario quitó estas fiestas que eran las fiestas del Altísimo. Y el adversario, allí dice el profeta Daniel lo profetizó, que pensará en mudar los tiempos y las festividades, y hay varias cosas ahí, no lo voy a leer ahorita, pues se los digo de memoria. Entonces, vino y cambió las fiestas, el adversario, para meter fiestas el 24 de diciembre, el 12 de diciembre, el 6 de febrero, y el 14 de febrero, todo eso, muchas fiestas, muchas. Las quitó para meter las suyas. Y así la iglesia de Dios ha sido envuelta también en eso, porque quitó las fiestas diciendo que no se deben de guardar. Entonces ese espíritu que hizo a la congregación de la iglesia de Dios séptimo día hace 100 años, que se dividiera, menos de 100 años, que se dividiera, porque la mitad de ellos guardan las fiestas del Eterno y la otra mitad no. Y se nos enseña que porque ya quedaron abolidas. Vuelvo a repetir, lo que quedó abolido solamente fue la justificación por los pecados a través de sacrificios de animalitos. Eso sí, no es indiscutible. Porque ahora Yeshua, Él es el que justifica y nos redime de pecado y que hizo un nuevo pacto con su sangre. Él es el que nos redime. Entonces, ¿qué espíritu es el que separó al pueblo de Dios, a usted y a mí, de la Torah, de la ley de Moisés? Porque la Torah es instrucción. Y no es ley de Moisés, es ley de Dios, que Dios le dio a Moisés. Aunque Yeshua la reconoció como ley de Moisés por agregarlo, pero es, aquellos que conocemos de la Escritura sabemos que no es ley de Moisés, sino que es la Torah, instrucción que Elohim le dio a Moisés y al pueblo de Israel 50 días después que salieron de la tierra de Egipto, se lo dio en el Sinaí. Les voy a leer en Segunda de Tesalonicenses. Tengo dos versiones. En Segunda de Tesalonicenses les voy a leer algo para que me entiendan mejor, y luego les voy a leer en la Biblia hebrea, en el texto hebreo, les voy a leer lo mismo. Segunda de Tesalonicenses, no es primera. Segunda de Tesalonicenses dice así, el capítulo 2, el versículo, para ahorrar un poquito, porque la lectura está buena desde el primer versículo, pero para ahorrar un poquito voy a leer del 7 en adelante. Ok, si ustedes tienen tiempo ahorita leyendo del 1, se van a conectar con lo que voy a explicar. Aquí vamos a ver qué espíritu fue el que separó a usted y a mí y a la humanidad de la Torah, de la instrucción, de los 5 libros de Moisés, o de la Torah, que son de Génesis a Deuteronomio, que la ley ya no se debe guardar. Dice así, y es Torah, ¿ok? La ley es Torah y traducido a instrucción. Lo repito mucho porque es necesario. Dice así el verso 7, porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente espera hasta que sea quitado de en medio lo que ahora impide. Y entonces será manifestado aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con gran potencia y señales y milagros mentirosos
y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ahorita vamos a esas palabras de hebreo. Por tanto, pues, les envía Dios operación de error para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consistieron a la iniquidad. Estas palabras son muy importantes, porque la iglesia de Dios tiene un velo que no le permite ver esta fiesta. Yo lo tenía antes y se los digo por experiencia, y un velo que a los hermanos que me han instruido en eso les costaron años, porque eso ya es incrustado, ya lo que te enseñan. No, somos columna y apoyo de la verdad y nadie fuera de aquí es salvo. Really, ¿en verdad? Por eso mismo la gente no se enfoca en buscar la verdad. Yo sí. Cuando empecé a notar cosas que no iban con la escritura y a hacer preguntas, en la misma congregación donde yo me congregaba con el líder de ahí entonces, y que se molestaba y después venía y me decía, ¿sabes qué? Tienes razón. Y una vez mencionando de las fiestas, le digo, hermano, pero aquí dice esto, y se enojó y se fue. A la otra semana, ¿sabes qué? Tienes razón. Le digo, entonces, ¿por qué no las enseñamos si usted ya, yo creo, se puso en oración y Dios le reveló y los versos lo dicen y ya lo hizo entender? Pues que no las podemos enseñar porque ya estamos enseñando así. Si las enseñamos, pues va a ser un alborado. Really? ¿En verdad? Entonces dije yo, no. Ahora yo tengo que enfocarme en estudiar por mi propia cuenta, no por mi propia cuenta, pero con la ayuda de Elohim. Y él me ha mostrado estas cosas tan importantísimas. 11 años estudiando y buscándole y estudiando el texto hebreo, arameo, el latín y todas las traducciones que he podido hasta llegar a unas conclusiones. Porque la Biblia Reina Valera está distorsionada desde el principio hasta el final. Fíjense lo que acabamos de leer en Segunda de Tesalonicenses y lo que en la Reina Valera, y lo vamos a leer ahora en una Biblia hebrea. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7, empezamos ahí. Y lo voy a leer alternado más de una vez. Porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Esto es la Reina Valera, ¿ok? Porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. Se lo voy a leer en la Biblia hebrea. Porque el secreto del rajá, del malo o del impío, que es la misma separación de la Torá, separación de la ley, que le llaman, fíjese en estas palabras, Se lo voy a leer otra vez en la Reina Valera y se lo voy a leer otra vez aquí, porque esto es importantísimo. Porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. En la Biblia hebrea. Porque el secreto del malo o del impío, que es la misma separación de la Torá, o sea, es el secreto que separó de la Torá al pueblo de Dios. La separación de la Torá está actuando, pero será secretamente solo hasta que lo que le está deteniendo esté fuera del camino. El verso 8 en la Reina Valera. Y entonces será manifestado aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La Biblia hebrea. Entonces será revelado el malo, el impío, que es el que no tiene la Torá, la ley, es el que no la tiene, el impío, y que promueve la separación de la Torá, la separación de la Torá, al que el Señor destruirá con el espíritu de su boca, dijo acá, el Señor matará con el ruaj, o del espíritu de su boca, y lo destruirá con la manifestación de su venida. Yeshua lo matará. Este es el verso 8. Y es interesante porque dice que, otra vez lo voy a leer en la hebrea, entonces será revelado el ruaj, el rajá, que es el malo, el impío, que es el que no tiene la Torá, la instrucción de Dios,
y que promueve la separación de la Torá, el que te dice, ¿sabes qué? Ya no guardes la ley de Moisés, no, esa fue de los judíos, esa fue de eso, ya no la guardes. Ese es Satanás. Aquí nos está diciendo el que promueve la separación de la Torá y que promueve la separación de la Torá al que el Adón o Yeshua matará con el espíritu de su boca y destruirá con la manifestación de su venida. Verso 9 en la Reina Valera. Aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, ahí está, con gran potencia y señales y milagros mentirosos. Verso 9 en la hebrea. Y cuando venga de acuerdo a las obras de Satán, el adversario, el gran poder y en señales y prodigios falsos, lo mismo que dijo allá, y prodigios falsos. El verso 10 en la Reina Valera. Y con todo engaño de iniquidad en los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El verso 10. Él le permitirá engañar con todo engaño de injusticia. Esto es en la versión hebrea. Él le permitirá engañar con todo engaño de injusticia a los que perecen porque no quisieron recibir el amor de la emed, que es de la verdad, que los hubiera hecho salvos. Verso 11, en la Reina Valera. Por tanto, pues, le envía Dios operación de error para que crean a la mentira. Estamos en el verso 11, voy a leer ahora en hebrea. Por esta causa le envía a ellos Yahweh enseñanzas falsas para que crean a la mentira. Verso 12 en la Reina Valera. Para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron en la iniquidad. Verso 12 en la Biblia hebrea. Dice, porque serán juzgados todos los que no creyeron en el emed o la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, aquí acabamos de ver cuál fue el espíritu que separó a la iglesia de Dios de las fiestas hace algunos 100 años. El espíritu de Satanás, el que había separado desde el año 300, a mediados del año 300, después de Constantino, la iglesia católica, que impidió que se guardara la Torá. Y el apóstol Pablo, cuando él escribió, mucho antes, dijo que ya estaba obrando el espíritu de iniquidad desde sus tiempos. Desde antes. Entonces, nosotros observamos las fiestas mi primer año, porque hay una gran enseñanza, y una gran bendición, y una visión diferente. Pero para poder lograr esto, tuvieron que trabajar en mí, porque yo tenía incrustada este espíritu del Ruach de Satanás. No, pues creemos en esto, somos columna y apoyo de la verdad, y no más, nadie más. ¡Wow! Lo siento, respeto lo que creen, pero si están creyendo que van a ser salvos, o si estamos creyendo que vamos a ser salvos, ya nos estamos dando cuenta quién fue el que nos separó de la Torá, de la ley de Moisés o de la instrucción. Ahora dice, no, los pentecosteses del domingo dicen, nosotros no estamos bajo la ley. O sea, no están bajo la instrucción de Dios. Y los pentecostés del sábado, como yo le llamaba a la secta donde estaba, aquí cerca, pues también ellos sí creen en los 10 mandamientos nomás, pero en lo demás no. Entonces, ¿cuál es el dilema? ¿Cuál es la diferencia? Que unos sí creen nomás en los 10 mandamientos, los otros no, ni en los 10 mandamientos, ni en toda la Torá. ¿Quién los separó? Dice que es una obra de Satanás, lo que vamos a leer en la versión hebrea. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Sentarnos a criticar por lo que estoy diciendo? No. Me ha costado trabajo entenderlo, oración, y el Altísimo me ha revelado tantas cosas que no me podía revelar antes mientras estaba. Toda doctrina, todo dogma es de hombres. Y si ahí se enfoca uno, ya no puede entrarle más cosas. Yo les decía a la congregación, la mente, la sabiduría de Yahweh, de Elohim o de Dios está vaciada aquí en la Escritura. Es todo lo que podemos enseñar. Cristo murió por ti todos los sábados. No salimos de ahí de lo mismo. Es todo. Por eso las congregaciones están pasmadas, están anestesiadas, están adormecidas. No aprenden nada. Porque enseñamos lo mismito.
Cada semana el que predica, oh, Cristo nació y murió por ti, Y es todo lo que podemos enseñar, es todo lo que la sabiduría que nos ha mostrado, creyendo esto, ¿sí? Pero creyendo lo que ahora estamos creyendo, que sabemos que las fiestas son tiempos proféticos, que Dios se los dio a su pueblo y a aquellos que estemos creyendo a su palabra, y estamos aprendiendo cosas extraordinarias. Las profecías bíblicas como están marcadas exactamente, no como se nos imagina que son. Es importante, quise tomar este tema, hermanos, porque es de vida o muerte, es más aún para la Iglesia de Dios Séptimo Día este asunto. Aquí acabamos de leer, y si tiene alguna referencia, si puede, no sé si las letras le van a salir al revés ahí, consíguese una Biblia hebrea, o mándeme textos y le podemos remitir dónde puede conseguir una. Porque la Reina Valera, cualquier versión, hermano, no se diga la nueva versión internacional, tan distorsionadas y torcidísimas. Te están desviando de lo que quiere decir cada verso que se lee en esas Biblias. Y yo ya hace mucho que me di cuenta de eso. De hecho, tengo un libro en inglés que dice, What Missing in the Bible? ¿Qué es lo que se ha extraviado de las Biblias? Porque Satanás es astuto. Las Biblias estas las hicieron los monjes católicos, la Iglesia Católica las dividió en versículos, en capítulos. Reina Valera, vaya a Google y pregunte quién fue Casidoro y los de los Reina Valera. Ahí está quién fue el que hizo las Biblias estas, de allá de España, de los reyes de España de por allá. Entonces, ahí el diablo es astuto para distorsionar la palabra y para poner nombres en el que usted pida nombres que no van de acuerdo al nombre de Yeshua exactamente. Entonces lo voy a dejar este tema de este tamaño, hermanos. Nosotros conmemoramos la muerte de nuestro Señor y Salvador Yeshua el martes en la noche, como lo hizo la iglesia del Séptimo Día, y los rabinos, muchos los israelitas lo hicieron también. Nosotros conmemoramos, porque yo digo, la Pascua fue establecida después de que Yeshua murió. En la noche ya era la Pascua, en la noche se comía el pan, el cordero con panes sin levadura, entrelazado con el primer día de panes sin levadura, el día 15 de Nisan. Entonces, cuando la Iglesia de Dios celebra solamente la muerte de nuestro Señor Jesucristo, le está poniendo nomás la mitad del pan al sándwich y nomás con mayonesita, y se está perdiendo la otra mitad con lo que lleva todo el tomate, la lechuga, el jamón que no sea de puerco, obviamente. Todo se está perdiendo porque no está cabalando la parte del sándwich que es bíblico y que es perpetuamente como la Sagrada Escritura, como Elohim lo estableció. Me pueden juzgar, me pueden criticar lo que quieran, tienen el derecho de hacerlo. Pero, ¿qué leímos quién separó de la Torá a usted y a mí? ¿Quién nos tenía separados? ¿El espíritu de quién? De Satanás. Y ahí lo leímos en el hebreo, en la versión original, en lo cual no le podemos regatear, porque en el hebreo es el idioma oficial en el que Dios hablaba a su pueblo. Porque a Pablo, cuando se le apareció Yeshua en su camino a Damasco, dice que escuchó una voz en hebraica, en idioma hebraico, el hebreo. Así que es interesante, ¿verdad? Voy a seguir compartiéndoles cada semana. Ahorita ya me extendí mucho, quería compartirles unos 5 o 10 minutos, ya me fui yo creo como una media hora. Pero voy a compartirles mi próximo enfoque, espero que sea acerca de las fiestas, de los Moadim. Les mencioné anteriormente que los Moadim significa fiestas, tiempos señalados, convocaciones, reuniones, donde se enseña algo y alguien las ha convocado. ¿Quién las ha convocado? Dice la Escritura que los sábados son una señal entre Elohim y su pueblo. Y está hablando, incluye el séptimo día de la semana, pero estas fiestas que estamos son sábados también. Si nomás observamos el sábado, séptimo día, como yo lo hacía antes, y no observamos eso, no podemos decir que es nuestro Dios, que es una señal entre Él y nosotros, porque le falta la otra mitad de la verdad. Estos son sábados. Nosotros ya este año, ayer no trabajé. Lo observamos estudiando la Escritura, que se trataba, no haciendo rituales, porque el ritual tampoco ya no está el templo, ya fue destruido.
Yeshua le dijo a la samaritana, cuando dijo, hey, pues dice que en este monte es donde se adora, ¿no? Y vendrá tiempos que ni en este monte, sino que en todas partes se adorará al Padre en espíritu y en verdad. Porque Él a tales adoradores quiere que se le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, yo les exhorto a que abramos los ojos, porque yo los tenía bien cerrados y yo pensaba que no, hombre, tenemos la verdad, somos los meros meros. No, estábamos en un error, que nos descuidamos y no vamos a tener parte de la primera resurrección. Porque aquí está más claro, no se puede ver. Y yo no lo podía ver antes, lo entiendo a los que están ahorita aferrados a otra. Yo así estaba antes y me decían, no es cierto, eso no es cierto, esto no es cierto. Nosotros somos y Dios nos dio el Espíritu Santo y conocemos la verdad. Y que, bueno, sí, ciertamente de las denominaciones de la tierra, de sectas, denominaciones lo mismo. La Iglesia de Dios Séptimo Día tiene mucho más verdad que los pentecostés, que todo eso, porque al menos no guardamos el domingo, ni vamos a ni Navidades y todo eso. Pero sí estamos muy oscuras en estas cosas. Muy oscuras estamos aquí. Hay otros más que tenemos mucho más verdad que lo que tiene la Iglesia de Dios Séptimo Día. Con mucho respeto lo digo, pero se tienen que decir las cosas como son. Porque yo no puedo regatear, ni se puede encender una luz para meterla debajo del almud, como dice Yeshua, sino que tiene que ponerse en el candelero para que brille a los demás. Y es lo que Yeshua está tratando de hacer con mi siervo, así. Aquellos que están aferrados a otra, pues lo siento porque yo estaba igual. Pero pongamos a trabajar nuestra mente, estudiemos, esforcémonos y vamos a ir adelante, porque vuelvo a repetir, yo cuando me di cuenta de esto, estando en la Iglesia de Dios Séptimo Día, me sentí fuera del reino. Créamelo. Cuando ya Dios me abrió, me dio más entendimiento, que yo dispuse de mí de aprender, de abrir mi corazón y mi mente, de ser humilde para escuchar. ¡Wow! Y por eso es mi afán, con mucho cariño y respeto, de compartirlo con ustedes. Así que, una vez más, ¿quién separó de la Torá a usted y a la humanidad casi hasta el día de hoy de la instrucción? Dice que es el espíritu de Satanás, lo acabamos de ver. Entonces, para aquellos que dicen que ya no están bajo la instrucción de Dios o de la ley de Moisés, que es instrucción o Torá, entonces, ¿bajo qué instrucción están? Ahí está la pregunta, lo acabamos de leer. Que el Eterno bendiga a todos los que se han estado conectados y que se han quedado. Les mando un fuerte abrazo con mucho cariño y respeto. Pero este tema fue bastante duro para algunos. Jamás lo hice con la intención de lastimar a nadie y perjudicar a nadie, sino de que reflexionemos y al menos seamos humildes y abramos nuestra mente y nuestro corazón para aprender más de otras cosas que no sabíamos, porque del lugar donde estamos nunca las íbamos a aprender. Donde estaba yo nunca las iba a aprender, y allí me impidieron que las predicara y que las compartiera con los que estaban ahí, por lo cual cuando ya no iba a pertenecer ahí, le dije al líder que está ahí, tú te vas a hacer cargo ahora y tú vas a ser responsable de todos los hermanos que se van a perder aquí, porque tú impediste que yo les compartiera las cosas que el Altísimo me ha revelado. Se lo dije en su cara. Había ahí el pastor y él y yo estábamos, solamente tres. Ahí se lo dije y se lo vuelvo a sostener. Él será responsable de que se vaya entre los pies de la congregación por impedir, por el espíritu que acabamos de hablar, le impidió que este servidor hablara más de la verdad en ese lugar donde hay tantos hermanos, que me da mucha tristeza, así como me da tristeza en el mundo afuera. Vuelvo a repetir que veo difícil que en las condiciones que se encuentran, que puedan tener parte en la primera resurrección para vida eterna, lamentablemente. Así que dejo el tema de este tamaño, esperando que la paz de Elohim y la gracia de nuestro Señor y Salvador Yeshua sea con cada uno de vosotros. Que pasen una excelente noche y que se haya sido de bastante bendición esta enseñanza. Y pues hay que seguir adelante, ¿ok? Que el Eterno los bendiga. Dale.